Hola, yo soy Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y lo primero es agradecer por estar aquí y ya me dedico a ser fulgurante. Cuando estamos hablando de la formación del profesorado, a mí me interesan muchísimos aspectos. Yo me dedico a la formación del profesorado y además soy docente, me preocupa mucho la formación docente. En concreto, la formación que ahora mismo me preocupa mucho, cómo es la formación a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos hablando de cómo aprenden los estudiantes, de cómo aprenden los aprendices del siglo XXI. Pero no nos damos cuenta que somos aprendices del siglo XXI. Es decir, cuando un profesor piensa en cómo va a poner en marcha algo en su clase, es porque ha tomado la decisión, es porque ha aprendido algo, o a lo mejor le ha gustado una idea, y ha decidido aprender cosas y ponerlas en marcha dentro de su aula. Para eso se va a formar. Pero el proceso de formación no empieza cuando yo decido que voy a usar ABP en mi clase y me planto en un curso de ABP. Mi proceso de aprendizaje, como bien sabéis, empieza mucho antes. Empieza cuando yo empiezo a oír y doy valor a una idea. Y por tanto, quiero profundizar en esa idea. Si os dais cuenta, el hecho de que el PLE de un profesor, el entorno personal de aprendizaje de un profesor, se haya variado tanto durante los últimos años y se haya independizado tanto, hace que hoy más que nunca sea vital entender cuáles son los mecanismos que hace que un profesor dé valor a lo que le da valor y cómo hacer que un profesor, qué es lo que pasa entre que aparece una idea nueva, innovadora, reciclada dentro de la academia, de la universidad, de las empresas o del entorno que sea, y yo como profe decido que esa idea es importante y la pongo en marcha en mi clase. En ese periodo ha habido un periodo de formación del profesorado que a mí me interesa muchísimo y que creo que tiene aspectos tremendamente sugerentes y problemáticos. En primer lugar, me preocupa saber quién produce, quién decide que vamos a aprender el qué. Las cuestiones de poder clásicas del currículum se reproducen también en aquello que aprenden nuestros profesores de forma continuada o en la formación del profesorado. Además, ¿cómo has llegado tú a decidir que eso es importante? ¿A quién le damos valor los profesores? Si nos basamos en influencers, en gente que tiene un discurso muy potente, muy llamativo, pero ¿cuánta información tenemos y cuán críticos somos con esos influencers? ¿Hasta qué punto somos capaces de analizar y tenemos desarrollado nuestro espíritu crítico para saber hasta qué punto ellos son realmente fuentes de información fiable o simplemente son anuncios y después tenemos que ir más en profundidad? ¿Hasta qué punto hemos decidido hacernos reaccionarios y ya no nos vale nada de lo que nos cuenta gente que consideramos experta, sino que rechazamos lo experto? ¿Realmente el conocimiento experto en pedagogía es tan rechazable? A mí me preocupa, porque eso también es formación del profesorado. Si no es de un profesional de la educación, ¿de quién vamos a recibir esa formación? Profesional de la educación no significa maestro, porque maestro no significa, y profesor de secundaria no significa siempre profesional de la educación. Esto es una discusión larga, por eso os la dejo suelta para que vosotros lo decidáis. Entonces, ¿a quién escucho? ¿A los haters? ¿A los influencers? ¿Cuánto es mi sentido crítico para entender hasta dónde es una cuestión de manía o de interés personal y hasta dónde es una cuestión de interés profesional? ¿Hasta qué punto soy capaz de leer? ¿Cuánto leemos los maestros? ¿Cuánto leemos los profesores? A mí me preocupa muchísimo que criticamos mucho a nuestros estudiantes por no ser proactivos, pero nosotros no somos proactivos en el aprendizaje. Nosotros no leemos. ¿Cuánto leemos los profesores? ¿Cuántas veces hemos leído una revista de investigación educativa en los últimos años? También es verdad que muchas están en inglés y están encerrados, pero eso también es un problema para la investigación. ¿Hasta qué punto tenemos culpa a los profes de universidad por no contarlo? ¿Y hasta qué punto tenemos culpa a los profes de la escuela porque no nos interesa en nada lo que nos tengan que contar? ¿Hasta qué punto nos hemos convertido en los burócratas de la educación que pretendemos que nuestros estudiantes no sean? Si queremos ser aprendices del siglo XXI, si queremos ayudar a desarrollar aprendices del siglo XXI, ¿somos nosotros los profesores aprendices permanentes del siglo XXI?